que se va a encargar de coordinar la presentación de esta mesa. Bien, acá estamos para seguir con este evento. Hoy vamos a hablar sobre la atención inicial del trauma en emergentología. Si nosotros bien consideramos que es una de las primeras causas que nosotros tenemos hoy de accidentes y todo lo demás, quizás el politraumatismo está ocupando el primer lugar de causa de muerte. Entonces la actuación principal del politraumatizado es la supervivencia y disminuir la secuela, siendo la atención primordial de enfermería y fundamental dentro del equipo de emergentología, tanto en el prehospital y en la atención hospitalaria. Así nosotros podemos, como los enfermeros, realizar la atención integral. Razón por la cual se ha invitado hoy a disertar al señor Roberto Pavlovich. Él es un enfermero, es licenciado en enfermería, trabaja en el Centro de Emergentología y Cirugía del Trauma del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. También es coordinador docente del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús de OCK. También es miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad del Trauma y también es becario de la Fundación Bunge Bond. Para ustedes, el licenciado Roberto Pavlovich. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer también a ustedes la participación, la respuesta a la convocatoria. Bueno, como ya me presentaba la colega, yo trabajo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y vengo a compartir una experiencia, a mostrarles conceptos, a compartir conceptos de cómo nosotros nos desempeñamos allá en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el Hospital Fernández. Fundamentalmente lo que quería compartirles son los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta presentación. Tienen que ver, en realidad, para hablar del trauma se requiere mucho más tiempo, son muchas consideraciones a tener en cuenta para comprender qué es lo que sucede con esta enfermedad. Por lo tanto, bueno, brevemente lo que vamos a hacer, vamos a repasar el concepto de trauma, lo vinculado a los conceptos relacionados al trauma, algunas puntas nomás. Las etapas del cuidado en trauma, la atención inicial en sí, la atención inicial hospitalaria, como un concepto muy superficial, porque este tema va a ser desarrollado en una presentación luego del almuerzo, ¿no? Por otro colega. Bueno, sobre todas las definiciones que hay de trauma, que es una adaptación de una muy utilizada, que es la adaptación de la definición de Robertson, en la cual dice que el trauma es el resultado de la exposición del organismo a fuentes y concentraciones de energía en cantidades suficientes de manera que pudieran superar su nivel de tolerancia, el nivel de tolerancia que tiene el organismo. Es decir, nosotros vivimos rodeados de energía, somos naturalmente una fuente de energía, solo que esta relación con la energía que nos rodea, cuando se presenta de manera brusca y en forma que supere lo que nosotros estamos acostumbrados a tolerar, es cuando se produce el trauma, el daño o la lesión. Ese sería fundamentalmente el concepto de trauma a compartir para que entendamos qué es lo que sucede con las personas traumatizadas. En sí, nosotros estamos parados en una línea que dice que el trauma es una enfermedad, contrariamente a otras líneas de tratamiento que dicen de que el trauma, bueno, es el resultado de hechos fortuitos. Tratamos de que no se utilice el término accidente y que el trauma se vincule a lo accidental, sino más bien a los factores causales, ¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y por qué enfermedad? Bueno, podríamos debatir largo sobre esto, pero bueno, algunos conceptos que tienen que ver con vincular al trauma como una enfermedad tiene que ver con que podemos identificar un cuadro clínico que caracteriza a esta patología, con sus signos y síntomas.
algunos de ellos claramente identificables luego de la exposición a la energía, que es el síntoma de la lesión. El agente causal, lo mencioné anteriormente en la definición de Robertson, es la energía, en sus 5 formas comunes de generar lesiones, que ahora lo vamos a ver. Se produce una interacción, tal cual como se describió en la tríada epidemiológica para el concepto de enfermedad, también se puede aplicar a la visión sobre el trauma. Existe un agente, la energía, el huésped, que es el lesionado, y el ambiente, que es el ambiente que predispone a que haya esta interacción de manera brusca. Cuando venía camino acá, a esta convocatoria, estaba observando a lo largo de la ruta y llegó un momento que perdí la cuenta de la cantidad de cruces que veía al costado del camino. Y justamente esos eran lugares donde se veía claramente este último punto. Un lugar donde el ambiente predisponía a que se produzca un trauma, una lesión, seguramente con resultados fatales. Los factores de riesgo que podemos asociar al concepto de enfermedad: sexo, comúnmente ocurren más lesiones en el género masculino; edad, tenemos un pico estadísticamente demostrado de mayor exposición a la... Gracias. Tenemos un pico demostrado estadísticamente donde se produce mayor letalidad, y es entre el año y los 35 años de edad. Bueno, nosotros acá no tenemos estadísticamente demostrado o contabilizado las diferencias de raza, pero estadísticas como por ejemplo las de Estados Unidos determinan que la raza, por ejemplo la raza negra, tiene mayor predisposición a sufrir traumas. El consumo de alcohol está asociado también es un factor que predispone a que haya un desenlace que termine con una lesión, un trauma. Vemos que el consumo de drogas, y más aún si esto se hace en desempeño de tareas laborales, fundamentalmente tareas laborales de riesgo, como por ejemplo pueden ser manipulando máquinas en la industria o trabajando en la altura. Entonces todos estos son factores de riesgo que tranquilamente podríamos estar trazando similitudes con cualquiera de las otras patologías que se nos ocurren, ¿no? También tiene una distribución muy similar a las otras patologías en cuanto a que se comporta como una endemia, una epidemia o una pandemia. Particularmente es una pandemia, es la tercera causa de muerte global detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Yo les decía de que el agente causal es la energía. El agente causal de esta enfermedad es la energía, y tiene 5 formas de agruparlas. La energía cinética o la energía del movimiento es la energía que mayor cantidad de traumas provoca, ¿sí? El resultado de las colisiones de vehículo motor en la ruta es el resultado de la exposición a la energía cinética. La energía térmica también es productora de trauma, daño o lesión, ¿sí? Sea esta por exceso a la temperatura, que puede ser resultado de una quemadura, y también por hipotermias. La energía eléctrica es otra fuente que genera trauma, daño o lesión. La energía química y la energía radiante. Otro concepto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de trauma es el resultado de un trabajo que hizo el señor Adam Cowley en Estados Unidos, que, digamos, podría ser considerado como la bisagra que marca un antes y un después en el tratamiento de los lesionados. Y el resultado de su trabajo fue considerado como el de la hora de oro. ¿Y qué dice este concepto de la hora de oro? Dice que aquellos pacientes que reciban tratamiento quirúrgico o de reanimación en el transcurso de la primera hora desde ocurrida la exposición a la energía aumentarán sus posibilidades de sobrevida un 85%. ¿Qué quería decir esto? Este señor lo que hizo fue, salió a la escena donde se producían las lesiones y identificó que se demoraba mucho en la escena para trasladar a los traumatizados. Él agilizó este proceso mediante la capacitación y la adecuación de los recursos para atender a los traumatizados en la etapa prehospitalaria, y logró que se los traslade inmediatamente a un centro donde se le pudiera brindar una atención adecuada. Esto, en ese estado donde se hizo este ensayo,
redujo la mortalidad un 85% a diferencia de los otros estados vecinos. Entonces de ahí es donde sale esta afirmación de la hora de oro, que aquellas personas que ingresen dentro de la primera hora a un lugar donde se le brinda una respuesta adecuada, sea en la sala de emergencias o en el quirófano, aumentarán su posibilidad de sobrevivir un 85%. Entonces la premisa de la atención en trauma, que viene como resultado de este trabajo, y fueron ampliamente difundidas en nuestro país por los doctores Gómez, Miguel Ángel Gómez y Jorge Neira, quienes fueron puntales en esta difusión del trauma en la Argentina, es que la mayor sobrevida de las víctimas de trauma se logrará con el traslado al lugar adecuado, en tiempos adecuados y por personal adecuado. Noten la connotación que tiene esto con respecto a la hora de oro. El lugar adecuado sería la sala de emergencias o el quirófano, que es donde se le darían las respuestas a este tipo de lesiones. No hay nada que se pueda hacer en la escena prehospitalaria para salvar la vida o controlar la lesión de esta persona. Solo se hacen medidas de control y para hacer un traslado seguro. El tiempo adecuado tiene que ver fundamentalmente con esto de la hora de oro, de que sean trasladados dentro de la primera hora. Cualquier demora que tenga que ver con la llegada, el arribo al lugar donde se va a hacer la evaluación inicial en la etapa prehospitalaria, como todo el tiempo que se pierda durante el traslado, van a ser significantes para el resultado. Y el personal adecuado es personal que debería estar capacitado. El transporte de personas lesionadas demanda de una sistemática, demanda de un conocimiento y un entrenamiento por aquel personal, así como también con los recursos con los que van a contar. Bueno, ahora vamos entrando un poco en lo que tiene que ver con el cuidado, y fundamentalmente con el cuidado de la enfermería. La enfermería es una pieza fundamental en el equipo, en el team de trauma, en el equipo de trauma. De ahí es que las guías, las sistemáticas, las normas que han sido impartidas por el curso ATLS, que es un curso dirigido a médicos, han sido adaptadas y tomadas para el diseño de cursos de enfermería, ¿sí? Las etapas que podemos identificar en el cuidado del trauma, podemos identificarlas como prevención, la primera de ellas y la más importante, porque solo con la prevención vamos a poder reducir considerablemente la mortalidad. La atención inicial en sí mismo la podríamos diferenciar en la etapa que comienza cuando la persona se lesionó, con su atención inicial prehospitalaria, es decir, el arribo al lugar donde la persona se lesionó por personal entrenado con recursos adecuados, siguiendo una sistemática que es la atención inicial prehospitalaria. El traslado al lugar adecuado, cuando ingresa a la sala de emergencias, comienza la atención inicial hospitalaria, donde nuevamente se ejecutan una serie de pasos que están incluidos en la sistemática, que fue ampliamente difundida por el curso ATLS. El cuidado definitivo es la etapa que sigue a la atención inicial y es el cuidado definitivo de las lesiones identificadas. Es decir, si estas personas requieren tratamiento quirúrgico, el cuidado definitivo va a ser el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, continuándose con el cuidado crítico o el monitoreo en la sala de emergencias o en la terapia intensiva. Finalmente, la rehabilitación, que la mostramos de esta manera, así como secuenciadas, pero la rehabilitación comienza en una etapa muy temprana. De hecho, cuando estamos atendiendo a un individuo traumatizado en la escena prehospitalaria y se le están colocando tablas, collares, férulas para su traslado, de alguna manera estamos haciendo o iniciando la rehabilitación. Yo les decía que la prevención es uno de los esfuerzos más importantes que podemos hacer en cuanto al control del trauma. La prevención en sí, la prevención vinculada al trauma, la prevención de las lesiones, se agrupan en tres etapas: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es aquella prevención que se ocupa de que no se produzca la interacción entre el agente y el huésped. Y acá fundamentalmente va a tener que ver con la capacitación comunitaria, con los esfuerzos de ingeniería. Lo que está buscando es que no se produzca esa exposición, ese contacto entre el huésped, el individuo potencialmente a lesionar,
y la energía, que es la que ocasionaría la lesión. Cuando fracasa esto, comienza la etapa de prevención secundaria, que es aquella que se ocupa de que, bueno, ya se está produciendo el intercambio entre el huésped y la gente, se ocupa de que la absorción de la energía sea menor, lo menor posible. Y hay una serie de medidas, fundamentalmente de ingeniería, que tienen que ver con que se pueda disipar esa fuente de energía que podría llegar a afectar potencialmente al individuo. Es decir, que la persona tenga colocado un casco. El casco fundamentalmente cuando usan motos es algo que se ve, que estuve observando acá y en algunas de las regiones que tuve oportunidad de viajar recientemente, es que abundan las motos, pero no así los cascos. Y el casco fundamentalmente cumple la función en este caso. Cuando se va a producir el intercambio entre la gente y el huésped, evita que haya una mayor exposición. Si la persona se cae, cuando golpea la cabeza potencialmente con el asfalto o con el cordón de la vereda, el casco disiparía esa energía y evitaría la lesión consecuente. Lo mismo con el cinturón de seguridad y con todas esas medidas que hay para evitar la mayor exposición. Antiguamente se construían vehículos que eran fuertes, rígidos, grandes, y que uno creía que cuando chocaba contra otro auto, y este auto que yo tenía, fuerte, grande, por decir un Fairlane, por decir un Falcon, un Torino, esos autos fuertes, se creía de que el auto en sí era mejor y lo que se fabrica hoy es una porquería porque se choca y se deshace. En realidad esto tiene que ver con esto justamente, con que el auto tenga la capacidad de deformarse, la capacidad de romperse, de manera que el auto absorba la energía y no tanto quienes están dentro del vehículo. Entonces estos son esfuerzos de prevención secundaria. Y la prevención terciaria tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, que es la atención inicial en la emergencia. Por eso está destacado, porque sería de lo que vamos a hablar ahora. Y lo que van a hablar luego en la presentación de la tarde. La prevención terciaria se ocupa cuando ya fracasaron los dos anteriores, es decir, ya se produjo la interacción entre el huésped y la gente y ya el agente absorbió la energía. Entonces, en consecuencia que hay lesión. La prevención terciaria se va a ocupar de un tratamiento eficaz y oportuno para que esas lesiones potencialmente mortales no lleguen a su fin. Graficadas de otra manera, las etapas del cuidado de enfermería en el trauma le podemos hacer o mostrarlas dentro de lo que sería el tránsito de un individuo lesionado, ¿sí? En una línea de tiempo tenemos en rojo el evento es la exposición de la energía. Todo lo anterior son los esfuerzos de prevención que tendríamos que haber hecho para que esto no suceda, mediante la capacitación, para que la persona tome conductas activas o mediante legislación o otras medidas que son medidas pasivas en las cuales la persona no tiene acción directa. Ocurrido el evento, comienza la etapa de atención inicial. La etapa de atención inicial se divide en dos etapas a su vez, la etapa prehospitalaria y la etapa hospitalaria, donde cada una de ellas tiene una sistemática de atención inicial. Similares, pero acordes al lugar donde se están realizando. Finalizada la etapa de atención inicial, es decir, identificadas las lesiones potencialmente mortales, identificadas todas las otras lesiones que la persona tenga, las decisiones que se van a tomar en función de este patrón lesional. Comienza el cuidado definitivo, es decir, la reanimación, el acto operatorio y el cuidado y monitoreo de estos pacientes. La rehabilitación se grafica, digamos, en esta línea como al final, porque generalmente se estima que la rehabilitación tiene que ver con que la persona superó todas las instancias de hospitalización para después pasar a una etapa de nivel terciario donde los esfuerzos van a estar en devolver a este individuo a la comunidad. En un sentido primario sería así, pero entendamos que la rehabilitación está a lo largo de todo el proceso. Como les decía antes, comienza mismo en la etapa de atención inicial prehospitalaria. La atención inicial del traumatizado en sí, ¿qué comprende? Esto lo van a ver mejor en la próxima presentación. Dos evaluaciones, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Solamente a modo de concepto les cuento que la evaluación primaria es una evaluación rápida, breve y se concentra en aquellas lesiones
que puedan amenazar la vida inmediatamente. O sea, no se ocupa de otra cosa que de encontrar aquellas lesiones que en cuestiones de minutos pueden llevarse la vida de esta persona. Habiendo descartado la presencia de estas lesiones o habiendo identificado estas lesiones y comenzado el tratamiento de ellas, comienza la evaluación secundaria, que ya es una evaluación más detallada, pero también breve, que tiene el objeto de identificar todas las lesiones que la persona tenga. Sea, en este caso, se ocupa acá recién de aquellas que no son consideradas potencialmente mortales. No obstante, es muy importante aquellos esfuerzos, esto tiene que ver mucho con lo que hablaban en la presentación anterior, esos esfuerzos de posicionarse o ubicarse frente a qué tipo de lesionado, frente a qué tipo de individuo estamos, porque si tomamos en cuenta, son pocas las veces que una sistemática nos van a orientar hacia ese paso que va a ser salvar la vida, o lo que quiero decir, mejor dicho, para no confundir, una sistemática nos va a guiar cuáles van a ser los pasos que vamos a tener que hacer frente a determinadas situaciones en las cuales las decisiones no pueden perderse tiempo en tomarlas, tienen que ser instantáneas. Y esas situaciones van a ser pocas, son menores las veces que entran traumatizados graves que las que entran traumatizados leves. ¿Y qué ocurre con la sistemática? Las sistemáticas, como les decía, nos orientan, pero las sistemáticas nos alejan de un tratamiento, de un cuidado humanizado. Entonces, tenemos que considerar y tener en cuenta el juicio crítico que tenemos que tener a la hora de decidir cómo encaramos el tratamiento, cómo encaramos la atención inicial. Es decir, si yo tengo que acceder, tengo que ubicar un catéter venoso periférico en una emergencia, la prioridad de vida va a estar por sobre otras situaciones. Sin embargo, son pocas las veces en las cuales tengo un paciente en el cual tiene un riesgo de vida inmediato y no justifica de que no tome las medidas de colocar un acceso venoso periférico con una técnica correcta. ¿Sí? Dicho más simple, usualmente en mi experiencia he observado de que los catéteres periféricos, que es lo que más se utiliza en este tipo de situaciones, se colocan por una condición de emergencia sin la técnica correcta, sin una asepsia correcta, lo cual después acarrea un montón de complicaciones. Y si analizáramos la curva de mortalidad del traumatizado, una gran cantidad de personas expuestas a la energía mueren en los primeros minutos, otra cantidad menor, pero todavía grande, mueren durante la etapa de atención inicial, y otra cantidad mucho menor, pero importante también, mueren a consecuencia de infecciones, producto de la exposición a la energía, que eso es un ambiente que predispone la infección, y otras veces a consecuencia del tratamiento. Entonces, si yo no estoy frente a una emergencia pura, real, cumplo de rajatabla las otras recomendaciones, no me ajusto a esta sistemática. Tengo que tener el juicio de poder moverme entre estas. Las sistemáticas a las que hago alusión son una recomendada, por ejemplo, por el curso de ITLS en este caso, que son las de atención prehospitalaria, que van a guiar con una evaluación primaria que comprende un ABC más un examen físico y una valoración secundaria. En la etapa hospitalaria, la guía que aconseja, la sistemática que se aconseja es la emitida por el curso ATLS y sus adaptaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el curso ATSN, que sería el curso para enfermería, siguiendo estas guías, ¿no? Que comprende el ABCD, que van a ver en la próxima presentación, que comprende con una reanimación simultánea, una evaluación secundaria y el acceso al cuidado definitivo. Esas son las sistemáticas. Ahora, ¿dónde sería el lugar adecuado? Lo decíamos, en tiempo adecuado, por personal entrenado y al lugar adecuado. En función, esta es una recomendación que es emitida en otro sistema de salud, el sistema de salud norteamericano, que implementaron los centros de trauma nivel 1, el servicio de trauma, la unidad de trauma, que serían nivel 1, 2 y 3, y después los hospitales no especializados. Esto es algo a lo que Latinoamérica, a través de la OPS,
está tratando de implementar. De hecho, se ha hecho un documento entre una coalición de muchas sociedades científicas en nuestro ámbito local que recomiendan que también se clasifiquen los centros de esta misma forma como están viendo en pantalla. Es algo muy difícil de lograr, pero bueno, el consenso de la sociedad recomienda que los centros para atención traumatizados sea de esta manera. Un centro de trauma a nivel 1, que es aquel donde van a ir aquellos pacientes traumatizados graves. El servicio de trauma, que es un nivel apenas inferior al centro de trauma. La diferencia entre el centro de trauma y el servicio de trauma básicamente es que toda la hospitalización en el centro de trauma es únicamente de traumatizados. El servicio de trauma es un servicio para traumatizados dentro de un hospital con otros perfiles también, conviven otros perfiles. Es decir, la terapia intensiva del centro de trauma va a ser un lugar donde se internan únicamente traumatizados, mientras que en el servicio de trauma van a convivir con otras especialidades, con otras complicaciones. Por lo tanto, a este nivel irían aquellos pacientes de moderada gravedad. La unidad de trauma es un lugar donde irían la mayor cantidad de traumatizados leves, que es lo que más ocurre. Estadísticamente se producen más traumas leves que traumas graves. Por lo tanto, lo que más habría son unidades de trauma. Y por otro lado, los hospitales no especializados, que son hospitales que tienen otro perfil de atención, pero no obstante no están exentos de recibir traumatizados. Por lo tanto, para todos ellos hay unas guías, unas sistemáticas que deberían implementar para la atención de traumatizados, teniendo en cuenta el tipo de paciente que van a recibir. Ahora, ¿cómo es actualmente en Argentina? Tenemos hospitales públicos, hospitales privados y hospitales de seguridad social, como está distribuido el sistema de salud, ¿sí? Con los subsectores. En los hospitales públicos tenemos hospitales nacionales, hospitales provinciales, hospitales regionales, municipales. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos los generales de agudos, están los generales y los centros especializados, o tercerizados, o de tercer nivel, quiero decir. ¿Qué sucede? Que no tenemos un sistema de derivación al lugar adecuado. A veces, todos los traumatizados que ocurren en un área determinada van al hospital de referencia, que lo que hace es que el hospital esté colapsado, de que cuando ingrese un paciente traumatizado grave no tenga acceso prioritario a la terapia intensiva, porque la terapia intensiva ya está ocupada, no tiene acceso prioritario a otras unidades como el quirófano, porque está conviviendo con otro tipo de problemáticas. La escasez de recursos hace de que el recurso no se pueda concentrar en este tipo de problemas. Entonces vivimos, digamos, en un desorden organizacional, ¿no?, para la respuesta a este tipo de problemas. Ahora, los hospitales privados también están afectados a la atención de la gestión de traumatizados. Por un lado, si el traumatizado o el evento se produce en la puerta de la institución, debe recibir la atención inicial ahí, para después ser derivado. Por otro lado, los hospitales privados reciben, luego de una derivación, de una estabilización en los hospitales públicos, que son los que están a cargo, por lo general, de la respuesta prehospitalaria, y un traslado a un hospital público, reciben los privados luego de su atención inicial y estabilización, condición para trasladar a un paciente. También tenemos los hospitales de conectividad, como el británico, italiano, español y demás, que también reciben traumatizados luego de su atención inicial y estabilización. Los hospitales de seguridad social tienen que ver con la cobertura social, que son, digamos, la mayoría de la población, y tenemos la respuesta por el sistema de ARTs, bueno, con toda su serie de clínicas contratadas de acuerdo al tipo de cobertura o seguro que haya contratado nuestro empleador. Así es como está distribuida el impacto, la atención de los traumatizados en la Argentina. Ahora, conceptualizando cómo está organizado por lo general el hospital público, puedo reiterar esto: yo comparto una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires que a lo mejor sea diferente a cómo la viven acá o de los lugares de donde ustedes provengan. Nosotros tenemos en los hospitales generales de agudo los servicios de urgencia, comúnmente llamados guardias, después departamentos de urgencia que incluyen el servicio de guardia. Algunos de ellos tienen dentro de su servicio de urgencias el servicio de emergencias, la sala de emergencias, a veces denominada shock room. Entonces, el servicio de urgencia para nosotros es un área diseñada para la atención permanente de consultas centradas en problemas de salud de gravedad relativa que ameritan una respuesta acorde. ¿Por qué gravedad relativa?
Porque cuando uno concurre o cuando uno atiende, hay un choque de subjetividades. La persona que atiende estima de que en función de la gravedad y los otros problemas que tiene que priorizar, le otorga una prioridad de asistencia. Pero la persona que concurre al servicio de urgencias cree que su problema es lo más importante y no entendiendo lo que ocurre con los demás. Entonces ahí se produce un choque de subjetividades. Ahora, el área de emergencia es un lugar donde se van a atender a aquellos pacientes que tienen condiciones de riesgo de vida. Y es el lugar donde se van a concentrar los recursos dentro del departamento de urgencia, dentro del servicio de urgencias. Los recursos concentrados van a ser un área acorde en cuanto al espacio, para la dinámica del trabajo de un equipo, distinto a lo que puede llegar a ser un box de atención en urgencias, que puede ser un consultorio común. En cambio, la sala de emergencias requiere de un espacio alrededor de la cama de aproximadamente 2 metros para que circule el equipo de emergencia. Y es recomendable que se organice la respuesta durante la atención de manera de no entorpecer. Estas fueron experiencias que nosotros vivimos, fruto de la participación de enfermería en los ateneos médicos, en convivencia con las residencias. Nosotros tenemos residencia de emergencias y residencia de cirugía de trauma, y también tenemos residencia de enfermería de emergencia. Entonces, en la participación en ateneos salieron cosas muy ricas, y una de ellas fue esta necesidad de organizar el alrededor de la cama, porque éramos nosotros los que padecíamos esta falta de operatividad. También como la optimización de los recursos, como por ejemplo los guantes o los medios de protección, porque como somos a su vez un hospital escuela, donde van muchas personas a rotar, cada vez que ingresaba uno de estos casos, era alrededor de la cama 100 personas con guantes, antiparras y equipo de recepción, cuando solamente eran 3 o 4 los que participaban. Y esto hacía, obviamente, que una caja de guantes no durara nada. Entonces, bueno, nos vimos en la necesidad de compartir cuáles eran nuestras dificultades frente a cada atención, y esto salió algo productivo que ahora les voy a mostrar, es una delimitación del área de atención. Entonces, el área de emergencia es un lugar donde se van a concentrar los recursos. El personal con una capacitación determinada para trabajar en esta área será la que se encuentre en este lugar, así como también los recursos, el carro de paro, el desfibrilador, así como para la atención de este tipo de situaciones. Mismo en cuanto a compartir una experiencia, aconsejo una forma de organizarse en etapas. Esto no confunda con lo que hablé anteriormente, con las etapas de la atención del traumatizado. Esto es una forma de organizarse no solamente para el trauma, sino para todas las emergencias. Y tiene que ver con una etapa de planificación, una etapa de alerta, una etapa de recepción y una etapa de recuperación. La etapa de planificación es aquella etapa de organización y preparación, es decir, donde vamos a escribir las normativas, vamos a buscar la mejor evidencia, y esa evidencia la vamos a tratar de adaptar a nuestras realidades locales. Vamos a escribir las sistemáticas en acorde con todo el personal afectado, y vamos a implementar las sistemáticas. Vamos a realizar la capacitación y el entrenamiento del recurso, el reentrenamiento y actualización del recurso humano, la adquisición y familiarización con los recursos, es decir, cuando adquirimos un nuevo equipamiento, debemos en esta etapa ponernos a tono con el manejo de este equipo, y no en la situación de emergencia, porque lo probable que suceda es que nos peleemos con el equipo y no tiene culpa el equipo, sino que nosotros no nos adaptamos, no leímos el manual de instrucciones y no practicamos cómo se utilizaba. Y el abastecimiento. Esta etapa también es importante, de concentrar los recursos y que no salir a buscarlos en el momento que los necesitamos, que sería una situación de emergencia. La etapa de alerta es una etapa donde, bueno, puede ser inminente o prolongada. Inminente, a veces nos enteramos que está ingresando una persona grave cuando ya está en la puerta de la sala de emergencias. Otras veces nos comunican que está viniendo, y otras veces esta comunicación puede decir que vienen más de una persona, ¿no? Esta etapa también implica la posibilidad de que algo que es un riesgo ocurra, es decir, en la planificación yo también tendría que tener en cuenta las situaciones de riesgo que tengo alrededor en el ámbito de mi influencia institucional, es decir, trazar el mapa de riesgo. Entonces, la alerta puede estar involucrada con algo que tenga que ver con el mapa de riesgo, algo que ya determiné que es un riesgo en la comunidad que ocurra y que en este caso ocurrió.
como por ejemplo en nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, que choque un vehículo de transporte público, que descarrile un avión, que alguien haga un atentado en una embajada, que haya un incendio en un shopping. Esos son lugares que tendríamos que trazar e identificar en el mapa de riesgo. Bueno, cuando tenemos el conocimiento de arribo de varios pacientes, tendremos que implementar lo planificado, es decir, el plan para la respuesta a víctimas múltiples. Otra cosa que tenemos que hacer en la etapa de alerta es, cuando sabemos que viene uno, o sea que varios, tenemos que conformar los equipos. Y el equipo tiene que estar conformado por un único líder. En este caso, es el fruto de la convivencia y la madurez como equipo interdisciplinar, porque el equipo va a estar integrado por anestesista, o cirujano, o emergentólogo, o el médico, dependiendo de los perfiles con los que contemos en el lugar donde trabajemos, y los enfermeros o enfermeras, para lo cual tenemos que conformar un equipo que sea operativo, es decir, un líder que sea el que dé todas las indicaciones del tratamiento y que no sean múltiples personas que estén repartiendo indicaciones porque agrega confusión. Entonces esto hay que trabajar en una etapa de planificación y se ejecuta en el alerta. En el alerta decimos, bueno, el equipo va a estar integrado por fulano, mengano, sultano y vamos a atender al paciente. Si requiere otro tipo de tratamiento, bueno, se convocará al traumatólogo, se convocará a otras especialidades. Pero es importante de que haya un líder, que se determinen los roles. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Esta es una foto tomada del shock room del Hospital Fernández. Esa línea que ven en el suelo es una línea que delimita el espacio operativo, como les contaba, alrededor de la cama. Es el lugar que debe ser respetado solo para el equipo que está trabajando. ¿Cómo va a ser esta función? Es decir, si yo actúo sobre el paciente, estoy dentro de la línea. Si observo, estoy fuera de la línea. Si actué y ya no tengo que participar hasta que se haga determinado procedimiento, como la obtención de la imagen, quedo por fuera de la línea. De esta manera se conserva un espacio operativo. Ahí la cama está replegada contra la pared. Hay que tener en cuenta que en la emergencia la cama se separa porque se ocupa la cabecera para manejo de vía aérea y otras cosas. Y tenemos concentrado el equipo. Tenemos un carro de paro, el desfibrilador. Esta foto es bastante vieja, hoy no está este equipamiento. En algunas cosas fue modernizado. Pero el sentido es mostrarle una imagen de esa delimitación que les contaba que fue fruto de la participación de los ateneos. Otra de las etapas es la etapa de recepción. Decíamos que una es la planificación, donde yo planifico, capacito, dispongo de planes para la respuesta dependiendo de todos los ensayos que podamos llegar a tener sobre los riesgos identificados. Después el alerta, que comienza con la preparación y la concentración del equipo y la conformación de los teams. Y después comienza la recepción. En la recepción es la aplicación de las sistemáticas para la evaluación y reanimación, la concentración de los recursos en función de las prioridades, es decir, quienes van a estar convocados a participar dentro de la reanimación va a tener que ver con el alerta que se nos esté dando, ¿sí? Puede ser esto que involucre al neurocirujano, puede ser que involucre al traumatólogo, como no. El respeto por las áreas de influencia, lo que les decía, esto de la delimitación del espacio y hacerla respetar. Mantenimiento del orden y la calma. Esto es muy importante en la emergencia, porque si uno pierde la calma y entra en discusiones, digamos, no es el lugar, y esto es lo que termina repercutiendo sobre la evolución de la persona, del lesionado. Entonces, debemos encargarnos de mantener el orden y la calma. Se trabaja mejor en orden y calma, con indicaciones claras, con un buen ejercicio de liderazgo, al contrario que trabajar bajo presión, con órdenes imperativas, con gritos, ¿sí? Eso no ayuda. Tenemos que siempre tratar de manejar los tiempos. Son pocas las condiciones en las cuales tengamos que correr, caminando llegamos mejor. Con la intervención de los servicios de apoyo, tenemos que tener en cuenta que a este espacio operativo tienen que ingresar servicios auxiliares de diagnóstico, como ecografistas, rayos, ¿sí? Y debemos concentrarnos en la estabilización y cuidados para el traslado. En el caso de que esta persona requiere otro tratamiento, un tratamiento quirúrgico, su condición va a ser de que esté estable para el traslado. Por lo tanto, debemos concentrarnos en esto. No puede transportarse ni horizontal ni verticalmente, es decir,
dentro o fuera de la institución a una persona que no esté estable. Esta es una imagen que grafica la disposición del equipo. Un médico a la cabecera que manejaría la vía aérea, un médico que realizaría la otra valoración, o puede ser que establezca los drenajes pleurales, por decir un ejemplo de procedimiento, y una enfermera a cada lado de la cama, que se repartirían las funciones. Uno asiste sobre la vía aérea, por ejemplo, y el otro asiste sobre los otros procedimientos. A su vez se reparten tareas propias, como puede ser el carro de paro y administrar drogas, colocar los accesos vasculares, y otro, asistencia a otro tipo de procedimientos. Es importante, si disponemos con el recurso, sabemos que enfermería es un recurso escaso, si tenemos la posibilidad de contar con una enfermera fuera del espacio que trabaje como circulante, es decir, que ninguna de estas dos personas abandone su posición para ir a buscar un recurso que no está a la mano. El resto del equipo está abajo, está fuera, solo ingresan cuando es necesario, cuando tienen que hacer una intervención directa. Al finalizar esta intervención deben salir de este espacio. Y fíjense que el líder, bueno, en este caso va a depender también de la cantidad, de la disponibilidad de recursos, el líder debería estar por fuera del espacio y con una visión general de la situación del trabajo del equipo y la situación del paciente. Usualmente cuando no es posible, el líder ocupa la cabecera, porque bueno, tiene mejor visión. Lo que pasa es que la capacidad de observación va a estar comprometida porque tiene un rol participante, porque actualmente está comprometido, a diferencia de que el observador pasivo tiene mayor capacidad de observación. Entonces se aconseja que el líder esté por fuera del equipo. Finalmente, la etapa de recuperación es una etapa muy importante, tan importante como la primera etapa, la de planificación, porque se prepara todo el equipo para otra potencial arribo de un paciente, ¿sí? Entonces se involucra el reacondicionamiento del área, la reposición del material utilizado, la higiene y desinfección. Es el espacio de discusión, no durante la reanimación. Si hubo algo que uno no compartió, si hubo algún tipo de indicación elevada de tono, es el momento de hablar y trabajar como equipo, qué es lo que se puede hacer para mejorar digamos, esta madurez del equipo, ¿no? El equipo de trauma tiene que ser un equipo, a diferencia de multidisciplinar, tiene que ser interdisciplinar. Eso requiere mayor madurez entre la multidisciplina, requiere que haya interacción. Entonces este es el espacio de discusión. ¿Qué es lo que se hizo mal? Y también es importante incorporar los ateneos, trabajar sobre casos, para encontrar los errores no punitivos, de una mirada punitiva, sino el error como una etapa de aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje. Y esta etapa se conecta directamente con el reinicio de la etapa de planificación, porque si el resultado de estas discusiones surge de que hay que hacer modificaciones en las sistemáticas, bueno, hay que volver a escribir y comienza la etapa de planificación. Por eso es cíclico esto. Finalmente, el Consejo Internacional, el Consejo Externo, digamos, aconseja de que se implementen sistemas de trauma dentro de los sistemas de salud. Y el sistema de trauma está graficado ahí como un Partenón. Digamos que el Partenón sería, la estructura superior sería el sistema de trauma, está soportado sobre columnas. Esta estructura caería si alguna de las columnas no fuese el mismo diámetro, si no fuese del mismo largo. Todas son importantes. Entonces el sistema de trauma tiene que ser planificado así. Todos los componentes de igual importancia. Entonces tenemos como componentes algunos que los podemos identificar vinculados a la atención de los pacientes y otros componentes que son sociales. Los componentes de acceso al cuidado es aquel por el cual cualquier persona que transite sobre un territorio, en este caso, pueda tener acceso a un sistema de trauma si lo requiera. Si se lesiona, tenga el acceso. El acceso va a estar dado primero por el cuidado prehospitalario, ¿sí? Tenemos ahí un número para llamar a la emergencia que debe ser universal, gratuito, y va a acudir un equipo prehospitalario que tiene que ser acorde, como decíamos, un equipo adecuado para trasladarse al lugar adecuado, y ahí comienza el cuidado hospitalario. Entonces uno no puede ser menos importante que el otro. No podemos tener así por sobre el hospital cuando tenemos un pobre sistema prehospitalario. Tiene que ser a la altura, acordes, si no estaríamos conformando columnas más débiles. Lo mismo que la rehabilitación. La rehabilitación es un compromiso pobre en nuestro país. Es un compromiso escaso.
la rehabilitación tiene que ser un compromiso fuerte, un pilar de igual características que el cuidado hospitalario. Generalmente concentramos todos los recursos, toda la atención en la atención de los traumatizados. Y esto por lo general se da en la sala de emergencia, cuando debieran también estar acordes los espacios de tránsito que va a tener un individuo traumatizado. Es decir, una terapia intensiva acorde para poder manejar pacientes traumatizados, porque a veces hay terapias intensivas que manejan muy bien otras patologías, pero no así los traumas. Lo mismo que las salas en las cuales se produce una brecha entre el cuidado crítico y el cuidado menos crítico. Es decir, se maneja bien el paciente en la terapia intensiva, pero sale a la internación general y se complica, porque hay una brecha en el nivel de cuidado, o sea que también hay que fortalecer ese cuidado. Lo mismo ocurre cuando no hay lugar para derivar al paciente a un centro de rehabilitación, entonces la reinserción de ese individuo de la comunidad está cortada ahí. Ahora, los componentes sociales que debería tener el sistema de trauma es la prevención. Decíamos que por la prevención vamos a lograr reducir la mayor cantidad de muertes vinculadas al trauma, el cuidado en situaciones de desastre, el sistema de salud. Los componentes sociales tienen que estar comprometidos con la implementación de planes de respuesta a víctimas múltiples. Y acá es donde entra esto, el análisis de las situaciones de riesgo. La educación tiene que estar comprometida con la prevención, la educación tiene que estar comprometida con qué es lo que va a suceder cuando uno se lesiona, qué pasos va a pasar, quiénes van a venir a atendernos, cómo nos van a atender, dónde nos van a llevar, porque si no después empieza que uno tiene que tratar de explicarle a una persona en el peor momento en el cual la persona no puede recibir gran información porque está afectada por la noticia que acaba de recibir, que un ser querido está siendo atendido. Entonces, cuando la persona sabe en qué etapa está, en dónde está, qué le están haciendo, la comunicación es más fácil. La investigación también debe ser fuertemente comprometida, tiene que tener igual fortaleza que lo que tiene el cuidado hospitalario para la prevención, para el mejor tratamiento, para generar evidencias que pudiéramos después implementar en la atención de los traumatizados, y el soporte financiero. Ninguno de estos componentes tiene actualmente igual importancia que los tres primeros. Entonces, para que el sistema se sostenga correctamente, todos los pilares tienen que tener igual importancia. Esta es una recomendación externa, tal vez podamos decir que es una utopía en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, para compartir es hacia dónde tenemos que estar mirando y bueno, qué es lo que estamos fallando, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero si alguna pregunta. Bien, vamos a recepcionar las preguntas que quieran hacerle al señor Roberto Pavlovich. Si bien nosotros hemos de hacer un resumen de la conferencia, el licenciado ha considerado que el trauma, digamos, afecta a una población joven. Podemos considerarlo como un factor de riesgo o como una enfermedad, ya que es la tercera causa de muerte. También hizo referencia el licenciado sobre la importancia que tiene la hora de oro, a donde enfermería tiene una gran intervención debido a la atención inmediata, para lo cual el personal debe estar capacitado. Y hoy vamos viendo cuáles serían esos pilares y hacia dónde enfermería debe enfocar esa capacitación. Esa capacitación que hoy se instala, como el licenciado ha traído su experiencia desde Buenos Aires, nosotros vamos a ir viendo con la otra ponencia para ver cómo podemos realizar un traslado seguro, la importancia que tiene el lugar a donde se va a hacer la admisión de ese paciente, y también el licenciado hizo hincapié sobre los cuidados, específicamente en la prevención, la educación sobre nuestra población, sobre nuestra gestión a nivel de políticas para ver de disminuir los índices de accidentes o de todo lo que pueda llevarnos hacia un trauma. La importancia que tiene la atención inicial en el hospital,
a donde los cuidados definitivos también tienen su importancia, porque esto nos lleva hacia la rehabilitación de ese individuo. No nos olvidemos que es una persona que, si se le brinda un cuidado holístico, va a volver hacia la sociedad y va a estar reintegrado como persona, como nuestro cuidado está dirigido a él. También algo muy importante que se recabó de esta ponencia es el juicio crítico que debe tener el enfermero para así poder realizar una atención segura hacia el camino de la rehabilitación. La importancia de tener en nuestros servicios clasificado. Clasificado quiere decir que a dónde va a ir esa población. Si bien lo destacó, a veces no sabemos a dónde llevar, a dónde dirigirlo, entonces generalmente se lleva a distintos lugares a donde se pierde el tiempo, como dijo bien, no está el equipo capacitado, no está el lugar, y en el traslados hay un alto índice de mortalidad. Y enfermería debe estar organizado, debe formar parte de esto, es decir, que la organización hospitalaria también es injerencia del personal de enfermería. Enfermería también tiene que capacitar a sus recursos humanos, tratar en las políticas y en la gestión de disponer el recurso material necesario para que así nosotros podamos tratar este tema que es el trauma a través de un equipo interdisciplinario. Bien, también algo muy importante, ya que hay también estudiantes y enfermeros, jefes de servicio, es lo que dijo el licenciado, son los ateneos, la investigación. Eso nos va a llevar para la toma de decisiones, para rescatar qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nos pasó, por qué este paciente no recibió la atención adecuada, dónde fallamos, y eso lo va a dar los ateneos, ese punto de discusión. ¿Por qué? Porque nosotros debemos trabajar desde el liderazgo, ser líderes y en la toma de decisiones. Entonces, eso es un mensaje que va a ir saliendo de estas jornadas. Bien, hay una pregunta que dice, ¿los 10 minutos de platinos van unidos a la hora de oro? Bueno, como yo les decía, el concepto de hora de oro fue muy importante, fue, digamos, una bisagra que marcó un antes y después en la atención de traumatizados y influyó en todas las direcciones. Los 10 minutos de platino, digamos, surgen de este concepto de la hora de oro, a punto de que son los 10 minutos que se debe tomar un equipo de respuesta prehospitalario de demora en la escena, no más que 10 minutos, se consideran eso. Son 10 minutos para hacer un arribo a la escena de manera segura, de hacer una evaluación inicial, de hacer el tratamiento pertinente, empaquetarlo y retirarse. De ahí surge, digamos, a modo de concepto de la instrucción en los cursos de formación prehospitalaria. ¿Qué elementos deben estar en la sala de recepción del paciente? Bueno, hay algunas bibliografías que hacen referencia a esto, la verdad es que no mucho. Hay unas normas ministeriales que salieron al Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, que, digamos, enlistan un poco los materiales de equipamiento que debe contener una sala de emergencias. Y recientemente yo les comentaba que, fruto del consenso de la coalición intersocietaria de los principales referentes científicos, asociaciones científicas vinculadas al tema, generaron un documento que, digamos, se le emite como recomendación al Ministerio de Salud para que implemente como, digamos, lo que regule la práctica, lo que regule la atención de los traumatizados. Uno de los componentes, uno de los capítulos compuestos en esa recomendación contiene todos los recursos que debería tener estos centros. Centro nivel 1, nivel 2, nivel 3, inclusive lo que debería tener un hospital no especializado para atención de traumatizados.
La respuesta de qué elementos debe tener, creo que no me va a dar el espacio para decirlo mediante esta vía, ¿no? Es una lista nominal. Pero fundamentalmente son aquellos elementos que están involucrados. No todos los elementos que contenemos en una sala de emergencia se utilizan para la atención de traumatizados. Y la atención de traumatizados demanda de tener determinados elementos especiales. Esos elementos especiales, a diferencia de las otras emergencias que podemos destacar sobre la lista, bueno, pueden ser las tablas largas, tablas espinales, tablas pediátricas, porque independientemente de que tengamos un hospital especializado en atención de pacientes pediátricos, no está exento un hospital de adultos en alguna vez, por determinadas circunstancias, recibir un traumatizado pediátrico. Y peor que recibir un traumatizado pediátrico para quienes tienen perfil adulto es recibir un traumatizado pediátrico y no saber qué hacer. Entonces, deben prepararse para esta situación aun cuando nunca ocurra y deben concentrar los recursos aunque nunca los vayan a utilizar. Este es el mensaje que les puedo decir en función de esto. El listado no les puedo responder en este momento. La capacitación de enfermería, si existe un curso específico. Bueno, yo les comentaba, y bien me presentó la colega, que integro la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma. En esta asociación estamos tratando de aplicar un proceso en el cual una sociedad norteamericana, como es la Sociedad de Enfermeras en Trauma, esa sería la traducción, tiene un curso que es similar al ATLS, pero para enfermería, que es el que yo mencioné hace un rato, es el ATCM. Este curso estamos haciendo el esfuerzo de poder traerlo a la Argentina. Ahora, hay mucho debate en el tema de los cursos, porque son cursos empaquetados, hablan de sistemáticas que no podemos modificar. Está en el juicio nuestro, de quien recibe el curso, de saber tomar eso y adaptarlo a las realidades locales. Como cursos locales propios del trauma, hay muchos esfuerzos dispersos, a veces en las universidades, a veces en las asociaciones profesionales, que bueno, sí están tomando el mismo discurso, están tomando las sistemáticas dictadas por el ATLS, que son, digamos, las guías más fuertes internacionalmente aceptadas, y bueno, miren esta capacitación. O sea, como recomendar algún curso específico, no tengo, porque no conozco alguno con la fortaleza. Lo único que les puedo comentar es que estamos haciendo el esfuerzo en nuestra sociedad de traer este curso. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar en un paciente traumatizado en la vía pública? Bueno, esto va a depender del rol que tengamos en ese momento, si somos ocasionales transeúntes o si estamos bajando de un equipo de emergencia hospitalaria. Si somos ocasionales transeúntes, lo que podemos hacer es asegurar la escena, el primer paso. Es decir, asegurar la escena incluye de que nosotros o cualquiera de las personas que se encuentren y quieran actuar, y la escena es peligrosa, es decir, si esta persona traumatizada está en el medio del tráfico y nosotros tratamos de ayudarla, probablemente sean dos traumatizados que vengan a trasladarla después. Entonces, la primera medida, y es como regla de oro también para el equipo prehospitalario, es llegar a una escena y que la escena sea segura. Si la escena no es segura, hay que ver si yo tengo las medidas como para poder asegurarlas. Si no, es de un aseguramiento pasivo. Debo comunicar de que la escena es insegura. Si hay incendio, derrame de sustancia química, si está en medio del tráfico, yo como particular transeúnte no puedo hacer mucho. No cuento con los equipos y quizás no cuento con la capacitación para determinados peligros. Entonces, lo que uno puede hacer es asegurar la escena. ¿Cómo? Llamando. Lo mejor que uno puede hacer es dar inmediato aviso para el equipo, para que se active el sistema de atención de emergencias y para que se aseguren estas condiciones especiales. Ahora, ¿cuáles son las mejores medidas que podemos tomar siendo nosotros miembros del equipo prehospitalario? Bueno, primera regla de oro es no entrar a una escena insegura. Y segundo es cumplir la sistemática, cumplir lo que hayamos acordado. Y si no tenemos un plan acordado, debemos tratar de discutir en la etapa de planificación cuál va a ser el plan, qué guía, qué protocolo vamos a seguir. Lo mejor que podemos hacer es, fruto del consenso, el protocolo que salga es lo que debemos reproducir. Obviamente, estos son aspectos teóricos, después los escenarios van a variar infinitamente. Bueno, ahí es donde debemos... por eso quien trabaja en las ambulancias debe ser aquellas personas con un perfil particular, con juicio crítico, con un pensamiento crítico desarrollado, y no sería conveniente de que suba cualquier persona. A principios del 2010, en Dallas, el consenso sobre RCP modificó el procedimiento ABC en los pacientes traumatizados por CAB. No. Entonces, ¿cómo se procede actualmente ante la emergencia? El Consejo de RCP modificó la sistemática esta para la respuesta a paro, no para el traumatizado.
sí es cierto, modificó esta regla mnemotécnica, esta lógica que teníamos todos, por la cual nos han enseñado que la forma de proceder a una emergencia era el ABC, A, vía aérea, ventilación, C, circulación. El Consejo de AJA, en este caso, lo que modificó es la sistemática de respuesta a paro, poniendo el C como primera instancia y después el A y el B, pero solamente para paro, no para trauma. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto lo puedo adelantar, no es el tema de la mesa, pero lo hicieron porque la mayoría de las personas, estadísticamente, ellos demostraron que lo inician el paro por fibrilación ventricular. Y esta medida de pasar el C adelante mejora el tratamiento a las personas con fibrilación ventricular. No tiene nada que ver con un trauma. ¿Quién es el responsable en el traslado del paciente crítico sin tener en cuenta la hora de oro? Pediátrico, dice, ¿no? ¿Quién es el responsable en el traslado del paciente crítico sin tener en cuenta la hora de oro? Bueno, acá vamos a hacer un efecto zoom, ¿no? Vamos a estar focalizando en la persona que comete el acto y si ampliamos más la imagen, hacemos zoom, ampliamos el zoom, la responsabilidad va a ser aún mayor. Porque si alguien comete este acto, no respetando la forma que debería trasladarse una persona, probablemente o porque no lo sepa o porque inobserve determinada forma de proceder. Bueno, ahí es donde la responsabilidad llega a quienes regulan la práctica, en el caso que sea el ejercicio de la práctica, y si en el caso que sea en el ámbito comunitario, las campañas de capacitación, educación, la prevención en la comunidad es un aspecto muy importante. Lo demostró American Health con la capacitación y involucramiento de la comunidad como primer respondedor. Bueno, en el trauma sería algo similar. Y en el tema del pediátrico, como está destacado acá, el pediátrico tiene un valor agregado, o sea, pareciera que determinadas cosas podrían suceder, pero no con los niños, ¿no? En realidad también sucede con los niños y sucede con los grandes. Los consensos pediátricos siempre dicen atender pacientes pediátricos no es lo mismo que atender adultos pequeños, no es ni un cuarto ni la mitad de un adulto. Hay consideraciones anatomofisiológicas que deben ser tenidas en cuenta. Y una de las principales medidas que podemos tomar en cuanto a la responsabilidad es que quienes salen de un equipo prehospitalario tengan perfil adulto y perfil pediátrico. La provincia, espero, licenciado, que tenga una buena estadía en Tucumán, pueda visitar nuestros paisajes y que nos podamos retornar prontamente. Muchas gracias. Debe llevarse con la respuesta. El tema que vamos a tratar ahora es el manejo del dolor. Y creo que es un tema demasiado interesante para todos y preocupante al mismo tiempo. ¿Cuántas veces nos ha tocado tener a alguien que cuidar y que tenga dolor y no saber cómo manejarlo? Y el tener los conocimientos del manejo del dolor nos va a dar las herramientas, los instrumentos para dejar tranquilo al paciente y estar seguros nosotros. Porque si nosotros estamos seguros, seguramente el paciente estará tranquilo, porque le pasamos esa tranquilidad. Y a lo mejor no podemos hacer que el dolor no exista, pero sí podemos hacer de que podamos atenuarlo, o al menos afectivamente también se sienta contenido. Con nosotros está la licenciada Constanza Celano, que es subjefa del Departamento de Enfermería de Sendalegro. Es docente de la Universidad Austral del curso de Enfermería Oncológica y creo, yo habiendo leído todo su currículum y conociendo todo lo que hace, creo que es un honor tenerla acá y que nos hable del manejo del dolor. Creo que es uno de los referentes que más nos puede hablar sobre este tema y darnos las herramientas necesarias para poder manejarlo correctamente. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación Rollmers por crear este espacio para compartir entre tantos colegas, agradecerles a ustedes que han venido desde lejos y que tienen esta predisposición de compartir este espacio, y en especial a la licenciada Silvina Estrada, que es la que coordina esta jornada.
Bueno, ahora les voy a pedir por favor que me sigan con las siguientes imágenes. Les voy a pedir la colaboración de ustedes. Me gustaría que mirando esta foto, levante la mano quienes ven y pueden contar 2 columnas. 2 personas, 3. ¿Cuántos cuentan 2 columnas? A ver. Bien. Muchas gracias. Ahora, ¿quiénes cuentan 3 columnas? Perfecto. ¿Seguimos? Si ustedes observan esta imagen, fíjense que de acuerdo a cómo uno la mire, puede observar la vuelta al nido de unos pajaritos o bien el perfil de una mujer. ¿Pueden observar las 2 figuras? Sí. Gracias. Y si observan esta, ¿quién puede contar la cantidad de puntos negros que se observa en esta figura? Y esta última, ¿cuál es? ¿El perfil de un hombre o la silueta de una mujer embarazada? ¿Hay quienes podemos llegar a ver las 2 opciones? Sí. ¿Qué tendrá que ver esto con el dolor? Si hacemos un paralelismo y observamos esta figura, yo observándola simplemente, ¿puedo asegurar que esta persona tiene dolor? Simplemente observándola, ¿puedo asegurar que tiene dolor? Ahora dudaron. Y si yo digo, ¿está preocupada? ¿Es posible? Si ahora observo esta figura, ¿puedo aseverar cuánto tiene de dolor esta persona? Y si al mismo tiempo coloco esta y observo las 3 imágenes, simplemente observándolas y con mi visión, de acuerdo a las características y a las experiencias propias que he tenido de dolor, simplemente observando estas 3 personas, ¿yo puedo asegurar a quién le duele más? No. Entonces, para poder unificar criterios, porque el dolor, ahora vamos a empezar a definirlo y a saber de qué se trata, sabemos que es una experiencia subjetiva y que tiene mucho que ver con la experiencia que tiene cada uno, ¿sí? Y la experiencia personal. Es una sensación multidimensional que implica no solamente componentes cognitivos, físicos, emocionales. Entonces, para poder unificar esos criterios, vamos a tratar de hacer un pantallazo acá sobre qué es la definición del dolor, los diferentes tipos de dolor, cómo clasificamos al dolor, cómo podemos ayudar a la persona que sufre de dolor a que pueda expresarlo y a poder darle herramientas para que pueda comentarnos cómo lo va viviendo ese dolor. Vamos a conocer también cuáles son aquellas herramientas que sirven para medir el dolor, cuáles son medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas para el control del dolor y cuál es fundamentalmente nuestro rol como enfermeros en el manejo y el control del mismo. Empezamos así a definir entonces qué es el dolor. Y el dolor está bien definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que está relacionada con el daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño. Fíjense que me está hablando de que hay una lesión real o posible, física, que me está funcionando como un signo de alarma al organismo, está avisando que algo está pasando, ¿sí? Entonces, este mecanismo de alarma funciona como una protección al organismo que debe ser escuchado y atendido en cuanto uno lo va sintiendo. Acá tenemos cómo lo define Margot McCaffrey, que es una enfermera, que es especialista y es una representante internacional que todo el mundo la consulta porque tiene amplias investigaciones
sobre lo que es el estudio del dolor y tiene amplia experiencia en el manejo de pacientes con dolor, y ella lo define como que es todo aquello que la persona que lo padece dice que es, existiendo cuando el cliente, el paciente dice que lo tiene, ¿sí? Por lo tanto, el dolor solamente va a poder valorarse basándose en la fuente, basándose en la persona que está sintiendo el dolor en el momento que dice que lo siente, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que es la fisiología en el mecanismo del dolor. Empieza con una lesión en alguna parte del cuerpo. Ahí hay receptores que van a llevar esa información y hacen una transducción. Se liberan determinadas sustancias, como puede ser la bradiquinina, serotonina, prostaglandina, histamina, sustancia P, y esas sustancias activan estos receptores y envían el estímulo, y este estímulo se transmite, es un potencial de acción que se va a transmitir a través de las neuronas, ¿sí?, de los nervios, hasta la médula espinal. Pasa por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿sí?, hasta que pasa por el tálamo y llega a la corteza cerebral. Cuando llega a la corteza cerebral, se hace consciente en ese momento del dolor, ¿sí? Y después viene la modulación, que las neuronas, ¿sí?, que están originadas así en el tronco encefálico, van a descender y van a liberar ciertas sustancias que van a modular esta sensación desagradable de dolor. Por ejemplo, la liberación de endorfinas, que lo que van a hacer es tratar de calmar ese dolor inicial. ¿Qué diferentes tipos de dolor podemos reconocer? En principio tenemos el dolor agudo y crónico. El dolor agudo, ¿sí?, es ese dolor que tarda menos de 3 meses, ¿sí?, en desaparecer. Tiene una causa generalmente bien identificable, es de duración corta, tiene una aparición súbita, está bien definido, la persona lo puede localizar bien, puede señalar el sitio del organismo donde siente ese dolor. Es reversible utilizando las técnicas o los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, es fácilmente reversible, es controlable, puede presentar signos y síntomas bien objetivos, es decir, alteraciones, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, tiene signos que son bien específicos y se pueden medir, y va generalmente acompañado de ansiedad. ¿Qué pasa con el dolor crónico? Nosotros llamamos dolor crónico a ese dolor que persiste por más de 3 meses en el tiempo. Y dentro de lo que es dolor crónico se hace una diferenciación entre lo que es el dolor crónico y el dolor crónico en el paciente oncológico, en el paciente que tiene cáncer. Si vamos a hablar un poco del dolor crónico, es aquel dolor que tiene una etiología difícil de precisar, ¿sí? Es un dolor que todavía no le hemos encontrado la causa. La duración de este dolor es prolongada en el tiempo, a pesar de que puede tener periodos de exacerbación y de remisión. Generalmente es de comienzo gradual, pero persiste a lo largo de varios meses. Es un dolor ilimitado, es un dolor que agota, incapacita a la persona, que lo desanima. No está acompañado de esos signos y síntomas que acompañan el dolor agudo. ¿Por qué? Porque ya la persona se está acostumbrando y el organismo se acostumbra a vivir con ese dolor, con ese síntoma. Pero sí está acompañado por otras sensaciones y otros sentimientos, como el desánimo, también puede estar acompañado por depresión, por pérdida de peso, insomnio y desesperanza. ¿Qué pasa en el dolor crónico por cáncer? Ustedes piensen que el dolor es el segundo síntoma más frecuente en los pacientes oncológicos. O sea que es muy común que el paciente oncológico en algún momento y en alguna etapa o en algún estadio de su enfermedad o tratamiento presente este síntoma. Generalmente en el dolor crónico por cáncer, si bien el paciente hace mucho tiempo que está con dolor o puede persistir en el tiempo, pero ya se asocia ese dolor
a la presencia de un tumor o de una masa maligna, ¿no? Generalmente tiene duración y comienzos variables y que van a tener que ver también con periodos de reactivación, ¿sí?, de la enfermedad o de momentos de progresión de la enfermedad o del tumor. También tiene periodos de reagudización y esto, por eso, es como lo que decía recién, está asociado a la expansión de la enfermedad, cosa que al paciente, imagínense que cada vez que tiene dolor, paciente oncológico, siempre lo va a asociar al avance de su enfermedad y esto va a influir en su estado anímico, ¿sí? No tiene signos objetivos y está acompañado también por depresión, fatiga, ansiedad, anorexia, insomnio y por sobre todo miedo a la muerte. Si vamos a clasificar al dolor de acuerdo al origen, podemos hablar de estos tres tipos de dolor: dolor neuropático, somático y dolor visceral. El dolor neuropático se produce por estimulación directa del sistema nervioso central o bien de aquellas vías nerviosas periféricas. El dolor somático puede ser superficial o profundo y me está haciendo referencia de que hubo una estimulación de ciertos receptores que pueden estar ubicados a nivel superficial en la piel o ser más profundos y estar ubicados a nivel musculoesquelético, a nivel de vasos, huesos, tendones, etc. Este dolor somático generalmente es bien localizado, la persona puede señalar puntualmente o en un diagrama y en un esquema uno le puede hacer sombrear a la persona el sitio donde siente ese dolor. Este dolor es punzante y generalmente se irradia siguiendo el trayecto de un plexo nervioso. El dolor visceral se produce por estimulación de ciertos receptores del dolor que están ubicados en cavidades más profundas viscerales como la cavidad abdominal, el cráneo y el tórax. Es mucho más difuso, es más difícil de ubicar. Uno siente, la persona lo refiere como dolores en determinadas zonas del organismo, pero no lo puede focalizar y puntualizar, ¿sí? Es mucho más profundo y la irradiación puede llegar hasta zonas muy lejanas independientemente de aquella donde está originándose y donde tiene la causa principal, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si la dificultad se presenta en cómo medimos el dolor? Porque ya bien está definido como algo que dice la persona que siente en el momento que lo siente. Entonces estamos hablando de algo sumamente subjetivo y por ello es difícil medirlo, porque va a depender de la vivencia de cada persona. Entonces nosotros, nuestro rol está en ayudar al paciente a poder describir el dolor de la mejor manera posible, porque cuantas más herramientas nosotros tengamos para poder medirlo, mejor va a ser el control y mayor cantidad de respuestas vamos a tener para darle al paciente y lograr un mejor resultado. Acuérdense que siempre el paciente es la principal fuente de información frente al dolor y por supuesto va a ser el mejor evaluador y el mejor juez evaluador de las medidas terapéuticas que nosotros adoptemos. La Sociedad Americana del Dolor promueve de que este se considere como el quinto signo vital. Fíjense la importancia que se le da. Nosotros en las hojas de registros de enfermería generalmente anotamos las constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el pulso, ¿sí?, la temperatura corporal y la tensión arterial. Pero anotamos el dolor, hacemos una valoración continuada del dolor. Por ahí alguien, algún enfermero, el del turno mañana, sí valoró el dolor con alguna de las escalas que hay para medición del dolor. ¿Lo registró? No sabemos. Está registrado, por ahí lo controló el del turno mañana, lo registró, pero el del turno tarde lo controló. ¿Qué pasó con ese paciente durante la noche? ¿Tuvo dolor? ¿Fue controlado? ¿Eso está registrado? A los signos vitales
hospitales siempre se le da muchísima importancia. Si el dolor fuese considerado igualmente importante, entonces nosotros podríamos abordarlo mejor. Pero para ello es necesario que nosotros nos capacitemos en la valoración y en el manejo del dolor. Una asistencia de calidad pasa porque el dolor se mida y se trate. Y esto fue dicho por un médico que fue presidente de la Asociación Americana del Dolor. Cosas muy importantes a tener en cuenta cuando yo estoy frente a un paciente que está experimentando este síntoma. Una de las cosas más importantes es la escucha activa. En ese momento yo debo cerrar mis pensamientos y solamente dedicarme a escuchar lo que el paciente me está comentando que siente, ¿sí? La actitud que yo voy a adoptar frente a este paciente, lo gestual, el tono de voz, cómo mire yo a ese paciente, le van a dar la pauta al paciente de la importancia que es para mí poder entender su padecimiento. Tengo que averiguar acerca de las características temporales del dolor. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuánto dura este dolor? ¿Es un dolor que va y viene? ¿Es un dolor que persiste? ¿Cuánto hace que tiene este dolor? ¿Tiene variaciones en el día? ¿Es un dolor que aparece a la mañana y es un dolor que vuelve a aparecer a media tarde? ¿Es un dolor que siempre lo tengo a la noche? ¿Es un dolor que dura mientras estoy acostado? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es un dolor crónico? ¿Es un dolor agudo? ¿Es un dolor que tengo hace cuántos meses? ¿Fue tratado este dolor? ¿Con qué tratamos este dolor? ¿Cuál es la ubicación? ¿Usted me puede marcar puntualmente la zona del cuerpo donde siente este dolor? Si el paciente está inmovilizado, no puede marcar la zona que le duele porque a lo mejor es la espalda, yo le facilito un diagrama de imagen corporal escrito y hago que el paciente sombree o marque la zona donde está sintiendo ese dolor. ¿Cuál es la irradiación? Este dolor que usted ubica en esta zona, ¿se irradia hacia alguna zona? ¿Este dolor llega hasta dónde? ¿Me lo puede marcar? La intensidad, ¿cómo vamos a medir la intensidad del dolor? A través de diversas escalas, que ahora las vamos a ir mencionando y ahora las vamos a ir desarrollando, escalas de medición del dolor. ¿Qué factores hacen que este dolor se exacerbe o se minimice? ¿Sí? ¿Qué factores agravan o mitigan el dolor? ¿Sí? A veces son determinadas posiciones. Si yo me pongo de costado, ¿sí? Y yo me pongo en posición fetal, me duele menos. Si yo me quedo sentado, no siento dolor. Entonces yo tengo que averiguar esos factores. No, cada vez que yo voy a radioterapia, vuelvo con dolor, ¿sí? Entonces tengo que averiguar todos esos factores que hacen que este dolor aparezca o disminuya. ¿Y cuáles son los síntomas asociados? Como síntomas asociados puede haber náuseas, puede tener fotofobia. Sí, averiguar qué otros síntomas acompañan a este dolor. Vamos a adentrarnos ahora en las diferentes herramientas con las que nosotros podemos contar para poder hacer una medición de este signo. Tenemos la escala descriptiva simple, que estas son escalas muy simples, como lo dice su nombre, son escalas verbales que van a clasificar al dolor en diferentes categorías que ya están preestablecidas. Es decir, yo le digo al paciente que, por ejemplo, si ustedes ven la columna de la derecha, de la izquierda, van a ver que está categorizado en un dolor intenso, moderado, leve y ausente. Yo le puedo presentar esa categoría, ¿sí?, al paciente y decirle que se ubique dentro de ellas, que ubique su dolor dentro de esas. O si no, la otra, que es mucho más simple, dice paciente sin dolor, dolor que no requiere analgesia y dolor que requiere analgesia. Son escalas muy, muy simples. Y después está la escala visual análoga, que es la escala de EVA, que seguramente es la que más utilizamos todos en nuestra práctica diaria, donde nosotros es una regla, uno le dice al paciente que se imagine o le dibuja esa regla o tiene una regla que le muestra el paciente que está arreglada desde el 0 hasta el 10.
donde 0 significa la ausencia total de dolor y 10 el peor dolor imaginable. Entonces uno le dice al paciente que en esa regla del 0 al 10 clasifique y ubique su dolor. Esto es para los pacientes adultos, ¿no? Porque yo con el paciente adulto puedo hablar, le puedo comentar, puedo hacer que exprese verbalmente todo lo que siente. Pero ¿qué pasa con los niños? Hay una falsa creencia de que los niños, por no expresarlo de esa manera, por no decir me duele, ¿sí?, perciben menos dolor que los adultos. ¿Ustedes piensan eso? ¿Qué pasa con los neonatos? Los neonatos tienen dolor, ¿y cómo hago yo para valorar? Yo no me dedico a esta especialidad, pero sí sé que hay diferentes escalas de medición del dolor en los neonatos que tienen que ver con expresiones faciales, que tienen que ver con si el neonato parpadea, si el neonato cierra fuertemente los ojos, si hay un arqueamiento de las cejas, tiene que ver con la apertura bucal del neonato o tiene que ver con todo lo referente a la alteración de signos vitales. Entonces, hay diferentes escalas que utiliza la gente que trabaja en esta especialidad de neonatología para poder valorar y medir este dolor y sobre todo detectar la presencia de este dolor. Para los niños menores de 5 años también existen escalas de mediciones y tienen que ver con las conductas que presentan los niños. Si yo estoy frente a un niño feliz, juguetón, que mantiene la conducta alimenticia, que mantiene la conducta de juego, es un niño que está sin dolor. Ahora, voy a sospechar de un dolor leve cuando el niño deja de jugar y se mantiene más estático, se queda más en la cama y tiende a prolongar los periodos de sueño. Voy a sospechar de un dolor moderado cuando el chiquito llora, hace muecas, pero aún se distrae con los juguetes preferidos, se distrae con la tele y el programa favorito y todavía se calma con el contacto con sus papás. Ya voy a sospechar de un dolor moderado a severo cuando ya el chico llora, pero ya no se distrae o se distrae con mucha dificultad frente a aquellas cosas que le hacen bien, como usar la tele o algunos juegos. Adopta una posición antálgica que generalmente es cubriendo con sus bracitos la zona donde siente ese dolor y lleva las manos hacia esa región. Y ya voy a sospechar de un dolor severo con el niño que llora inconsolablemente, ¿sí? Ya es aquel niño que no se distrae, que no come, que no duerme, que no se calma con los papás, y ahí voy a sospechar de un dolor severo. Cuando tenemos a los niños mayores de 5 años, existen estas otras escalas, que son las caritas de Bong y Baker, que uno le presenta al niño estas caritas y le puede decir, al mostrárselas, que se identifique según cómo siente el dolor ese día, ¿no? A estas caritas le corresponde, como ven en la parte inferior de las caritas, una regla que va arreglada desde el 0 al 10, haciendo referencia y correspondiendo al dolor de acuerdo a la carita, ¿sí? Hay diferentes ejemplos de estas escalas. Abajo hay otra que también mide el dolor del 0 al 10 y hace corresponder a las caritas. Acá podemos, ya con el niño mayor de 5 años, podemos hacer que exprese e identifique un poco más su dolor. Para las personas adultas tenemos este otro cuestionario, que es un cuestionario mucho más complejo, que es el cuestionario de dolor de McGill, que evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor. Fíjense que en la imagen, ese es el diagrama de imagen corporal que uno le presenta al paciente y puede hacer que la persona señale puntualmente el sitio donde siente el dolor o bien lo marque y lo sombree, si es una región. Fíjense que en toda esta tabla con descripción de algunas palabras, el paciente al ir leyéndolas puede ir marcando según cómo vaya sintiendo su dolor. Hay una parte donde
indica y hace referencia a los sentimientos y otra parte que hace referencia a las sensaciones que presenta o que puede presentar esta persona con dolor, ¿no? Hay otra parte de la escala que muestra, ¿sí? También en la parte de abajo, vuelve a tener una regla del 0 al 10, donde hace referencia a la ausencia del dolor y a la presencia máxima de dolor. ¿Qué hacemos con este cuestionario? Este cuestionario lleva mucho más tiempo de ser completado. Generalmente este cuestionario no lo vamos a hacer frente a un paciente que está con un dolor agudo, pero sí para evaluarlo en determinadas veces pautadas en un paciente que tiene dolor crónico, para poder entender mejor el tipo de dolor que tiene el paciente, cómo va progresando el tratamiento en este paciente que está con dolor crónico. Fíjense que ayuda muchísimo, yo les voy a mencionar, por las dudas no lleguen a leer bien la diapositiva, es que lo ayuda a identificar algunos sentimientos, como por ejemplo de tensión emocional, lo clasifica como un dolor fastidioso, preocupante, angustiante, exasperante, que me amarga la vida, ¿sí? Fíjense qué completo que es este cuestionario, que tiene en cuenta esas dimensiones en el ser humano, No es solamente una clasificación cuantitativa del 0 al 10, sino que mide las sensaciones que le provocan a la persona.